Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Sara, mejor. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Andrea, bueno, pues finalmente lo mismo pasó el viernes, se conectó una persona, no llegaron más y yo dije pues que finalmente hoy hacía 2 puntos. Yo voy a empezar a dictarte el taller y a grabarlo, pues si en cualquier momento te tienes que ir, no hay problema, igual va a quedar grabado, porque pues también esperar a que se conecten o no, igual a los que se conectan pues para que les quede el archivo. Entonces voy a empezar a grabar el taller, a dictarlo y si te tienes que salir no hay problema, pues lo haces. Listo, dale. Listo, pero aquí estoy. Muchas gracias. Listo, dale. Gracias. Espérame un momento que... Listo. Entonces, ese es el taller que corresponde al método de área momento. Y vamos a ver el día de hoy, pues, como 2 ejercicios. Si esto deja, pues. Ya. Entonces, en los ejercicios que van a ver en el método de área momento, pues hay que calcular las reacciones, encontrar la pendiente de los apoyos, la deformación máxima y la sección de viga en concreto para que la deformación máxima no supere la deformación admisible L sobre 360. Este es el ejercicio, es un ejercicio isostático debido a que tiene solamente 3 reacciones, a lo que se corresponde a 3 ecuaciones de equilibrio global, entonces se puede como resolver fácilmente. Y les hago el ejemplo con pies y kips como para que vean todas las posibilidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos 3 reacciones. Aquí en este B tenemos a HBRB y a este apoyo simple tenemos a RC. Entonces vamos a hacer sumatorias de momentos en B. Sumatoria de momentos en B. Entonces las cargas por las distancias que hay de las cargas a donde estoy haciendo momentos. Entonces empezamos con este 8 kips, esta carga de 8 kips negativa porque está generando un movimiento antihorario por el brazo que sería 10 más 1.5, bueno, más esta fuerza que sería 1.5 por 30 por la mitad de esos 30 porque es la distancia de esa fuerza a... Sara, Hola. yo veo que estás hablando, pero, o sea, veo que estás moviendo todo, pues yo no te escucho. ¿No? Sara, Ah, obvio, sí, dejé el micrófono apagado, que ñoña. Y ya hablé y hablé. sí, perdón, no te había avisado. Pues yo sí veía que movías eso, pero perdón, no No, te había avisado. tranquila, tranquila. Bueno, Ya, te gracias. voy a volver a comenzar. Te dice el taller 5 del método de área momento. Volví, se me dañó. Ya. El taller 5 de método de área momento. Voy a hacer 2 ejercicios. Entonces, el primero, en todos los ejercicios se van a presentar 4 cosas importantes: hallar las reacciones, hallar la pendiente y la deformación, y finalmente hallar la sección, ya sea en concreto o en acero. Si es en acero, pues depende mucho de las aplicaciones que nos dan los perfiles W, y si es en concreto, pues simplemente es utilizar las ecuaciones que hemos visto como en los talleres anteriores. Entonces, aquí tenemos 2 apoyos. Esto es un ejercicio isostático. ¿Por qué? Porque hay 3 reacciones de equilibrio, 3 reacciones para 3 ecuaciones de equilibrio global. Entonces tenemos 2 apoyos, uno articulado y uno simple.
Ese articulado está en B, entonces tiene ARB y HB y el simple tiene solamente ARC. Entonces vamos a primero a calcular las reacciones. Entonces, sumatoria de momentos en B igual a 0, positivos hacia la derecha. Ustedes saben que para hallar los momentos, entonces las fuerzas por las distancias que hay entre la fuerza y donde estoy haciendo momentos. Entonces vamos a empezar con esta fuerza de 8 kips, entonces es negativa porque me está generando un movimiento antihorario con respecto a mi momento en B. Entonces menos 8 kips por el brazo que sería 10. Entonces aquí vamos a hacer esta fuerza. Esta fuerza acá es 1.5 por 30 y la distancia que hay de esa fuerza a B, que serían 15. Entonces finalmente eso va a ser 1.5 por 30 por 15. Menos RC, negativo porque me está generando un movimiento antihorario, por el brazo. ¿Y cuál es el brazo? 30, que es la distancia que hay entre C y B. Más 40, que son este momento que hay aquí al final, 40 aquí por pies, y no se multiplica por ninguna distancia, pues porque ya es un momento. Todo eso igual a 0. Entonces vamos a despejar, menos 80 más 675 más 40 igual a RC. Finalmente, RC va a ser igual a 635 sobre 30, eso es igual a 21.16 kips. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas en Y es todo lo positivo, todo lo vertical. Todo lo que sea vertical hacia arriba es positivo y todo lo que sea vertical hacia abajo es negativo. Entonces son menos 8 kips que está hacia abajo, más RB que está hacia arriba, menos esta fuerza puntual que es menos 1.5 por 30, más RC. Vamos a despejar entonces de ahí a RB, que es la única que desconocemos. Entonces RB va a ser igual a 8 más 45 menos 21.16. Finalmente RB es igual a 191 sextos. Entonces RB va a ser igual a 31.83 kips. Y finalmente sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La única reacción que tenemos es HB, por ende HB va a ser igual a 0. Y ahí estamos calculando entonces las reacciones en los apoyos, que es lo mismo que hemos calculado siempre, o sea, eso no tiene como ningún otro cambio. Es aplicar las ecuaciones de equilibrio global. Entonces aparece un tema muy importante que se llaman las superposiciones. ¿Qué son las superposiciones? Es desglosar nuestra viga de tal manera que se nos sea más fácil, ¿cómo decirlo? Analizar lo que debemos, pues las deformaciones, etcétera. Entonces, vamos a descomponer esta viga en varias cosas. ¿Qué es importante en las superposiciones? Que siempre tengan la misma longitud y los mismos apoyos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las superposiciones. La primera superposición es este momento. Véanlo aquí. El momento afuera. Y vamos a tomar en cuenta también esta puntual. Entonces ahí tenemos esta puntual y este momento. Listo. Entonces yo sé que la reacción hacia donde tengo el momento equivale a lo que está en las tablas. Mírenlo aquí. Es decir, menos el momento. Listo. Y ustedes saben que nosotros graficamos el momento positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, ¿cierto? Aquí en esta tabla aparece menos M, pero entonces ustedes saben que aquí lo están tomando como abajo negativo. Ustedes simplemente lo ponen hacia arriba. Entonces nosotros sabemos que ese momento es menos 40. Entonces finalmente ahí ya sabemos qué pasa. Ahí ya sabemos qué pasa. Y lo otro que sabemos es que cuando uno está ejerciendo una fuerza puntual, se genera una carga triangular. Entonces vamos a hacerlo con respecto a este punto, ¿cierto? A esta reacción. ¿Cuál es esa reacción? Menos P por A. ¿Y quién terminaría siendo A? A es la distancia que hay entre donde es el apoyo articulado y donde estoy haciendo la fuerza. Entonces es menos 8 por 10, es decir, 80. ¿De dónde saco yo todas estas fórmulas? De las tablas que el profesor les mandó. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es otra fórmula, entonces yo ya voy a descomponer simplemente este pedacito.
¿Para qué? Para que la suma de esta puntual, de este momento y de esta distribuida me den pues mi viga original, que es esta de aquí arriba. Entonces, yo tengo entendido que la gráfica me dice que eso es una media parábola y que su altura máxima va a ser WL al cuadrado sobre 8. ¿Y quién es W? Ah, vea, la carga que se me está efectuando. Entonces es 1.5 por la longitud que es 30 al cuadrado dividido 8. Y eso finalmente va a ser 168.75 kips. Entonces ahí ya tengo mis dos superposiciones que me están analizando mis tres cargas. Entonces, vamos entonces ya al segundo punto. Ahora sí que es la rotación de los apoyos. Entonces, para hallar teta de B utilizamos pequeñas deformaciones. Eso es una ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que teta de B va a ser igual a la deformación que hay entre C y B, ¿cierto? Sobre la distancia entre C y B. Entonces yo la distancia entre C y B la conozco. Vean, esa distancia entre C y B que yo estoy diciendo es desde aquí hasta C, ¿cierto? Entonces ahí hay 30 pies, pero yo no conozco cuál es la deformación entre C y B. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Venir a pararme en C, ¿cierto? En C, trazar tangente en B, más derechito, y entonces esta va a ser ese delta de CB, ¿cierto? Pero para que sea más fácil de analizar y yo conozca las áreas de esas actividades, porque, ¿cómo les explico? Si uno hace el ejercicio completo, ustedes saben que el momento, el área, por ejemplo, de esto que yo tengo aquí, yo no lo conozco, ¿cierto? De esta curvita que hay acá. Porque yo no sé si eso es una media parábola, un cuarto de parábola, si eso está más allá, si eso está más acá, etc. En cambio, cuando yo las descompongo, me van a quedar todo en términos de medias circunferencias, de enjuntas, de triángulos rectángulos, de rectángulos. Por ende, esas áreas yo las conozco. ¿Por qué? Porque es la geometría básica. Y así va a ser más fácil analizar los ejercicios. Por eso es que uno descompone las vigas en general en superposiciones. Entonces vamos a hallar ese delta de CB. Como les digo, como tenemos superposiciones, es delta de CB1 y delta de CB2. ¿Qué son las dos superposiciones que tenemos? Entonces vamos a aplicar el teorema 2 que dice que la deformación CB1, o sea, delta de CB1, va entre C y B del momento sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Listo, entonces vamos a empezarlo. Entonces, ¿qué son esos? Esos son un montón de momentos por las áreas. Entonces aquí tengo una en específico que dice la base mayor por la base menor sobre 2 por la altura, por el brazo. ¿Y cuál es el brazo? Pues no es el brazo. ¿Cómo se llama esto? Se me fue. El centroide, ay, casi que no. Por el centroide. Entonces el centroide de esa figura va a ser A por la sumatoria de la base menor más 2 veces la base mayor sobre la base menor por la sumatoria de la base menor más la base mayor. ¿Qué trapecio es ese que yo les estoy diciendo aquí? Este trapecio. Véanlo acá. Porque finalmente yo estoy analizando es la deformación que hay entre C y B, es decir, entre los apoyos. Esto que yo estoy señalando aquí de rojito es lo que yo estoy analizando. Y como eso es lo que yo estoy analizando, entonces voy a sacarle el área a ese trapecio, siendo mi base mayor menos 80 y siendo mi base menor menos 40. Entonces aquí está menos 80 por menos 40 sobre 2 por la altura que es 30, es decir, esta distancia, por, entonces es la base mayor que es 30, menos 40 más 2 por menos 80, sobre 3 por menos 40 más menos 80. Finalmente, delta de CB1 es igual a menos 30.000 sobre el módulo de elasticidad por la inercia.
disculpen. Ahora vamos a hallar entonces delta de CB2. Aplicamos el teorema 2, entonces delta de CB2 que va entre C y B del momento sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Entonces es lo mismo, un montón de áreas por el centroide. ¿Y cómo sé yo el área de eso que yo tengo ahí? Vean, yo el área de una media parábola no la conozco según las tablas, pero yo conozco el de un cuarto de parábola según las tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar eso por 2. ¿Para qué? Para que se me convierta en una media parábola, que es lo que me están dando en las tablas. Por ende, 2/3 de la base por la altura por 2, para poder convertirlo en una parábola, por el centroide. ¿Y cuál es el centroide? La base dividido 2. Entonces, finalmente es 2/3 de 15, que es la base, por la altura, que es 168.75 por 2. Todo eso por la base dividido 2, que sería 15. ¿De dónde estoy sacando esos datos? Lo mismo, de esta media parábola. Miren que la altura es 168.75, que la base, porque como yo estoy diciendo que es un cuarto, la base es 15, que la base total es 30. Miren, los datos salen de esas mismas superposiciones que estamos haciendo. Entonces aquí está que delta de CB2 va a ser igual a 50.625 sobre EI. Listo. Entonces finalmente delta de CB, que es el que necesitamos para hallar la rotación de beta, es delta de CBI más delta de CB2 va a ser igual, es que I, 1, más delta de CB2 es igual a delta de CB, que es menos 30.000 más 50.625. Entonces, delta de CB es 20.625 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Finalmente, entonces la rotación va a ser igual a ese delta de CB sobre CB. Es decir, 20.625 sobre 30. Entonces, la rotación va a ser igual a 687.5. Listo, entonces ahí ya tenemos como nuestro primer dato. Ahora, para hallar delta de la rotación en C, o sea, teta de C, se utiliza el teorema 1. ¿Qué dice el teorema 1? Que vean que la rotación en B menos la rotación en C va a ser igual a lo que hay entre B y C del momento sobre EI, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Yo sé que quién es delta de B, lo acabo de descubrir. Y necesito hallar, es que delta, teta de B es 687.5, que lo acabé de hallar, menos teta de C, que es el que no he encontrado, menos el momento de cada, pues el área de cada superposición. Entonces acuérdense que esto es un trapecio, entonces es la base mayor menos la base menor por dividido 2 por la altura, más la de la parábola, que sería 2/3 de la base, que es 15, por la altura, que es 168.75, y eso por 2 para que se me convierta en una parábola. Finalmente, despejando teta de C, vamos a obtener que es menos 887.5 EI. Entonces ahí ya tengo mis dos rotaciones. ¿Qué dependieron? Que teta de C la íbamos a utilizar con el teorema 1, donde íbamos a necesitar teta de B. Y que teta de B íbamos a necesitar a delta de B para poderlo hallar por pequeñas deformaciones. Entonces eso son ecuaciones que han ido viendo en clase y que son muy fáciles de aplicar. Luego tenemos que la deformación máxima en un punto X, es decir, yo sé, ¿dónde está el dibujito? Ya, bueno, en el otro que se ve más claro. Yo sé que mi deformación máxima está en este punto, entre B y entre C, porque finalmente en estos puntos, aunque se haga una presión o se genere aquí una fuerza, pues finalmente no va a ser tan grande como lo que esta distribuida está generando en este punto, ¿cierto? Y yo sé que que eso no está totalmente en la mitad, yo no estoy segura de que esa deformación está totalmente en la mitad. Entonces, ¿uno qué hace? Toma un X cualquiera, ¿cierto? Para el cual yo voy a analizar dónde se hace esta deformación máxima. ¿Y dónde es la deformación máxima? Vean, donde la tangente va a ser igual a 0, ¿cierto? Eso analizado aquí en nuestra viga general.
En nuestra viga de superposición, entonces tenemos que es un X que va desde el apoyo hasta no sabemos hasta dónde, pero siempre desde el mismo punto. Véanlo, por ejemplo, aquí es ese X que empieza en este apoyo y no sabemos hasta dónde. Entonces ese es el X que debemos encontrar. Listo, entonces véanlo aquí. Aquí tenemos nuestro primer trapecio. En ese primer trapecio, entonces tenemos que la altura total es menos 80 y que la altura menor es menos 40, que está a un X y yo no sé esta altura cuánto es, ¿cierto? Entonces eso va a ser Y. Listo. Como yo no sé cuánto es, voy a hallar eso ¿con qué? Con semejanza de triángulos. Listo. Entonces digo que como la altura total es menos 40 y la base es 30, entonces eso es igual a Y sobre 30 menos X. Finalmente, Y va a ser igual a menos 12.000, a menos 1200 más 40X sobre 30. Listo. Entonces ahí vamos a empezar. Que teta de BY va a ser igual a. ¿Y quién es este Y? Esa altura donde se está haciendo esa deformación. Listo. Entonces el teta de BY va a ser igual a teta de B, que no sabemos cuánto es, menos teta de Y. ¿Quién es teta de Y? Ya les expliqué. Donde la pendiente se hace 0. Por ende, esto es 0. Entonces, teta de BY1 va a ser igual a menos 40X más un medio de menos 40 por menos 1200 más 40X sobre 30 por X, ¿cierto? ¿De dónde estoy sacando esto? Ah, vean, eso es esto que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Este pedacito de acá. O sea, es la sumatoria de este cuadrado más este trapecio. ¿Listo? Entonces, finalmente, teta de BY1 va a ser igual a menos 2 tercios de X al cuadrado menos 80X. Ahora vamos para el otro pedazo. El otro pedazo dice que eso, acuérdense que estamos diciendo que eso es un cuarto de parábola, ¿cierto? O sea, hasta aquí, hasta este punto final, es un cuarto de parábola, ¿cierto? Y yo estoy tomando un X que yo no sé realmente ese X dónde está. Por ende, aquí mi momento no es el mismo. Aquí mi momento no es el mismo. Aquí mi momento no es el mismo. Para eso vamos a entonces hallar a Z. ¿Cómo hallamos un momento cuando no sabemos el área? Entonces vamos a hacer un pequeño corte. ¿Dónde va a ser el corte? Yo estoy haciendo el corte de aquí a aquí, ¿cierto? Pues a un X. Entonces yo sé que hay una reacción RB, pero no sé nada más. Entonces estoy hallando momentos. Entonces momentos va a ser igual a menos el momento más 45X medios menos 1.5, ¿cierto? Entonces momentos va a ser igual a 45X medios menos 3 cuartos. ¿Listo? ¿Qué es esto? La altura en Z. Finalmente, Z es igual a 168.75, que es lo que medía total, menos 45X. Ah, bueno, esto que acabamos de hallar aquí no es Z, es este pedacito aquí que le vamos a poner, no sé, M. Es que M hay muchos. N, por lo menos. Este pedacito acá, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Z? Es altura total menos N, ¿cierto? Entonces, 168.75 menos 45X menos 45X medios menos 3 cuartos de X al cuadrado. Finalmente, Z es igual a 3 cuartos de X al cuadrado menos 45X medios más 168.75. Entonces, ahora sí, vamos a hallar ese teta de BY en 2. ¿Listo? Entonces es la sumatoria de este pedazo de acá, ¿cierto? Este rectángulo y esta mini circunferencia que se hace aquí, ¿cierto? Entonces es X menos 15 por 45X medios menos 3 cuartos de X al cuadrado más 2 tercios, es decir, ya está en junta. Esto primero es el rectángulo, más esto que va a ser la enjunta, 2 tercios de 15 por 168.75, más este pedacito chiquito, ¿cierto? Que es 2 tercios de X menos 15 por 3 cuartos de X al cuadrado menos 45X medios más 168.75.
¿cierto? Finalmente, resolviendo todo ese teta de y, no les voy a leer todas las ecuaciones, tenemos que es 1/4 de x al cubo más 45 cuartos de x al cuadrado. ¿De dónde salió eso? De resolver todos este montón de paréntesis y de áreas que nos salió de la suma de estas tres áreas que tenemos acá. Listo. Finalmente, entonces teta de b va a ser igual a la sumatoria de esos dos resultados, es decir, 2/3 de x al cuadrado menos 80x, que es de la superposición 1, más 1/4 de x a la 3 más 45 cuartos de x a la 2, que es de la superposición 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a despejar ese x. Entonces, finalmente, eso lo pueden hacer en alguna calculadora gráfica como para que agilicen tiempo. X1 es igual a 36.97, X2 es igual a menos 4.8 y X3 es igual a 15.47. Y según lo que yo dije, vean, no puede ser 36 pues porque se me pasa para por acá y aquí no hay una deformación máxima. No puede ser menos 4 porque ni siquiera entra dentro de lo que estoy evaluando. Entonces sí es como 15 y algo. Miren que no es todo el centro. Es 15.47, es decir, 0.47 más allácito. Pero aún así cuenta. Entonces vamos a hallar la deformación máxima. ¿En dónde? En teta de by. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Todo lo que era x de las ecuaciones de teta de by1 y by2 lo vamos a transformar por 40. Entonces, 15.47 por 40. Por 40 no, por 15.47. Que es lo que estaba en x. Entonces 15.47 sobre 2 más un medio de menos 40 menos 19.37 por 15.47 por 15.47 de 2 que multiplica menos 19.37 menos 40, ¿cierto? Entonces finalmente la deformación en Y1 va a ser igual a menos 7.927.106. Ahora vamos con el otro. Teta de y2. Entonces, todo lo que sea x lo voy a reemplazar por 15.47. Entonces, 2/3 de 15 por 168.75 por 5/8 de 15 más 0.47 de 168.584 por 0.47 de 3 más 15 más 2/3 de 0.47 por 0.165. Y finalmente, teta de y2 va a ser igual a 17.028.685. Teta de by, o sea, la deformación máxima, va a ser igual a 9.101.574 EI, que son la sumatoria de estos dos resultados. Entonces ahí ya identificamos a nuestro X. Entonces, ahora nos está diciendo, listo, halle la sección en concreto. Bueno, la sección en concreto es H es igual a 1.5 de la base. La inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. La base, entonces, reemplazándolo con esto que yo estoy diciendo aquí, es la base por 3/2 de la base al cubo sobre 12. Finalmente, esa inercia de una sección en concreto es 27 sobre 96 b a la 4. Entonces, el modelo de elasticidad lo conocemos en libras y en pulgadas al cuadrado, que es 213.611.79 libras por pulgadas al cuadrado. Y eso lo vamos a cambiar a kips, como con las fórmulas pues, de conversión. Finalmente, eso es igual a 30.760.09 de kips sobre pies al cuadrado. Entonces, ahora sí, la deformación máxima que habíamos hallado sobre EI, que es el módulo de elasticidad por la inercia, mayor a la longitud sobre 360. Entonces ya sabemos que la inercia es 27 sobre 96 avos por la base a la 4 por 9.101.57, que es ¿cómo se llama este? La deformación máxima. Por 360, todo eso sobre la longitud, que es 30. Finalmente, entonces, despejando la
la base a la 4, vamos a tener que la base es igual a 1.8 pies. Pasando eso a pulgadas, tenemos que es 22.6 pulgadas. Pasando eso a centímetros de 57 centímetros. Y finalmente, entonces, la sección nos queda de 57 centímetros por 85.5 centímetros, que es el reemplazo de la base en el área. ¿Listo? Y ya, ahí sería como todo el ejercicio. Realmente es muy sencillo de analizar porque son cosas que están ahí palpables y porque las superposiciones son corticas. Discúlpame un momento, por favor. Listo. Ahora vamos a ver un ejercicio que es hiperestático. ¿Qué significa que sea hiperestático? Que tiene más de 3 reacciones. Es decir, solamente con las ecuaciones de equilibrio global no lo voy a poder resolver. Disculpe que me queden callada por ratos, es que estoy pendiente de una cosa con mi mamá. Entonces, como tenemos más de 3 reacciones y por ende las ecuaciones de equilibrio global no nos van a dar el resultado, entonces vamos a utilizar pues como otro método. Te dice que vamos a calcular las reacciones, la pendiente en los apoyos, la deformación máxima y la sección en concreto. Miren que son como los 4 puntos que siempre van a preguntar. Entonces aquí tenemos 4 reacciones, las del momento, las de este empotramiento, entonces es RH y MA, y las de este apoyo simple que es RB. Listo, tenemos una distribuida, una inclinada que se descompone en una fuerza en Y y una fuerza en X, una puntual y otra puntual. Entonces nos vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Como es más, ¿cómo les explico? Como hay más incógnitas que ecuaciones, entonces vamos a comenzar a hacer superposiciones. ¿Qué son las superposiciones? Dividir nuestra viga de tal manera que nos quede más fácil el análisis, pero se tiene que incluir todo y se debe mantener la posición de las se debe mantener la posición de las fuerzas, la posición de los empotramientos, los apoyos, etcétera, y la longitud total. Entonces aquí se nos van a presentar 4 superposiciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Listo? Y todo eso, sus gráficas de momento van a depender de las tablas que el profe ya les dio. Entonces, el de esta, por ejemplo, primera puntual, la gráfica empieza como menos P, que es la carga, sobre A. Es decir, 50 por la distancia que hay, que serían 3. 50 por 3, entonces es 150. Y negativo, pues porque así lo dice la gráfica. Para esta inclinada, lo mismo. Para esta puntual, lo mismo. Para esta reacción RB que desconocemos, lo mismo. Y para esta puntual, entonces viene una posición, un momento que conocemos, pues, y que finalmente nos genera ahí. Y aquí al final una injunta, que es lo que aparece en la distribuida, que la altura entonces va a ser menos W al cuadrado sobre 2, que eso es igual a menos 980. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como nuestras 5 superposiciones y tenemos una en términos de RB. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Entonces, aquí les presento las deformaciones que presenta cada una de estas superposiciones y de dónde se puede dar como la deformación máxima. Obviamente, en el voladizo es donde se presenta esa deformación máxima. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio global. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivos hacia la derecha. Entonces, HA positivo menos 75 coseno de 30. ¿De dónde sale ese? De la descomposición de esta fuerza. Entonces HA va a ser igual a 64.95 kilonewton.
Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 positivos hacia arriba. Entonces todo lo que esté vertical hacia arriba es positivo y todo lo que esté vertical negativo es hacia abajo. Entonces RA menos 50 menos 75 seno de 30, ¿qué es esta descomposición? Sara, Hola. cuando en las tablas nos dicen ese menos P por A, esa es la distancia de como del apoyo a la fuerza. Sí, sí, es la distancia Ok. que se presenta como del apoyo de donde se está tomando a donde está ubicada la fuerza. Entonces, esta varía y esta varía. O sea, todas son A diferente, pues porque es diferente la distancia que hay. Y tú ahí ya nos diste los valores de menos PA, pues ya Sí, están. sí, Ok, esos valores que yo les estoy presentando ahí ya son los resultados. ok, listo. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, voy por acá. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces todo lo que sea positivo hacia arriba positivo y todo lo que sea vertical hacia abajo negativo. Entonces RA menos 50 menos 75 seno de 30 que corresponde a esta descomposición, menos 50 más RB menos esta puntual. ¿Cómo es esta puntual? Entonces es 40 por 7, véanlo ahí, igual a 0. Entonces finalmente RA va a ser igual a 417.5 menos RB y eso corresponde a nuestra ecuación 1. Ahora, sumatoria de momentos en A igual a 0 positivos hacia la derecha. Entonces, menos el momento en A, porque ahí lo estamos contando, más 50 generando un movimiento horario por el brazo. ¿Cuál es el brazo? La distancia que hay, o sea, 3. Más 75 seno de 30 por la distancia que es 7, más 50 por la distancia que es 10, menos RB por 14, más 40 por 7, que es la carga, por el brazo, que sería 14.5. Entonces miren que el momento en A también me queda expresado en valores de RB, es decir, 11.625 medios menos 14 RB igual, esta es nuestra ecuación 2. Entonces ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Buscar cómo resolver esa reacción RB. Entonces aquí vuelvo y pongo nuestras superposiciones con todo lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a buscar las deformaciones que hay entre B y A, ¿cierto? Es decir, lo que hay entre B y A. B está por aquí, B está por aquí, entre B y A. Entonces está como por aquí, está como por aquí, está como por aquí y está aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder resolver ese RB. Entonces, delta de BA es la sumatoria de todas esas superposiciones. Entonces, dBA1 es igual a 1/2 de la base por la altura por el centroide. Entonces, 1/2 de la base que es 3 por la altura que es menos 150 por el centroide. ¿Cuál es el centroide? 2 más 11. Eso es igual a menos 2.925. Ahora vamos para el 2. Delta de B a 2 es igual a 1/2, lo mismo, el área de un triángulo por su centroide. Entonces, 1/2 de la base que es 7 por la altura que es menos 262.5 por el centroide que es 2/3 de 7 más 7. Eso es igual a menos 10.718.75. Vamos para la 3. La deformación entre B a 3 va a ser igual a 1/2 de la base que es 10 por la altura que es menos 500 por el centroide que es 2/3 de la base más 4. Eso es igual a menos 80.000 tercios. Delta de B a en 4 que es 1/2 de 14 por la altura que es 14 RB por el centroide que es 2/3 de 14. Finalmente eso es igual a 2.744 tercios de RB. Y delta de B5 es igual a 14 por menos 980 por el centroide que es 14 por 2 más 1/2 de 14 por menos 3.920 por el centroide que es 2/3 de 14. Entonces finalmente eso es igual a menos 1.056.440 tercios. Finalmente entonces ¿qué hay que hacer? Despejar ese RB, igualando todas estas ecuaciones. Entonces RB va a ser igual a 429
0.07 kilonewton. Entonces ahí ya está nuestro RB. Lo reemplazamos en RA porque RA lo teníamos en términos de RB y RA nos da que es igual a menos 11.57. Y MA nos da entonces que es igual a menos 194.48 kilonewton. Y ahí pues resolvimos como ese primer enredo que era esa incógnita de RB. Ahora vamos a mirar la deformación. La deformación de esa viga en totalidad da una cosa así. Es decir, nosotros así no conocemos ningún área ni ninguna figura. Perdón, que nos dé a representar ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo sé que cuando θ es igual a 0, x es igual a 0. Por ende, la rotación en A va a ser igual a 0. No hay problema. Pero necesitamos saber cuál es la rotación en B. Entonces tenemos delta de A B1 es igual a 1 medio de la base que es 3 por la altura que es menos 150. Delta de B2 va a ser igual a 1 medio de la base por la altura igual a menos 918.75. Delta de 3 va a ser igual a 1 medio de la base que es 10 por la altura que es menos 500. Eso es igual a menos 25.000. Teta de AB4, entonces nos quedan términos de RB. Y teta de B5, que es igual a menos 41.160. Finalmente, teta de B menos teta de A. B es igual a teta de B menos teta de A, que tiende a 0, pues porque en el empotramiento no hay pendiente. Entonces, teta de B finalmente va a ser igual a 2.751.89. Y ya tenemos nuestros dos primeros puntos resueltos. Es decir, tenemos la mitad del parcial. Ahora vamos a hallar como la deformación máxima, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se da la deformación máxima? Aquí. Aquí arriba, cuando yo estoy en un punto, espero, más derecho. Aquí arriba, cuando yo estoy en un punto D, es mi mayor deformación. O aquí en el voladizo, pero pues en este caso lo vamos a tomar aquí. Entonces, delta de A, es decir, me paro en A, trazo tangente, entonces sería esta rayita, que les vamos a dar aquí, ese delta de A. Entonces, lo mismo, como son 5 superposiciones, se calcula cada superposición. Delta de A3, entonces ya está en incógnito, delta de A4 también y delta de A5 también. Finalmente, pues entonces es que buscar ese X. ¿Quién es ese X? Vea, 9.92, 3, 4, 5, 6, 7. Da como por acá, ¿cierto? Eso es 9.92. Y X es igual a 2.32, o sea, aquí muy cerquita. Entonces, ¿qué deformación va a haber aquí cerquita de este empotramiento? Ninguna, pero más para allá sí se extiende, es decir, en este 9.92. Entonces, en AB vamos a reemplazar ese 2.92. Bueno, no, en AB es en toda esta distancia, ya aquí. Entonces, finalmente, delta de A va a ser igual a 5.614.81 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Y entonces estamos hablando de esa deformación máxima. Entonces, en BC. Entonces, ¿cuánto es en BC? Calculándolo desde C para poder que nos funcione. Entonces, delta de CA va a ser igual a 31.290.28 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Listo. Entonces ahí ya tenemos para elegir cuál sería nuestra mayor deformación. Si 5.614 o 31.000. Obviamente, pues da como que sea ese 31.000. Entonces, como es en concreto, nosotros sabemos que la base es la base y que la altura es 1.5 veces esa base. Y que la inercia, cuando reemplazamos esa base, es igual a 27 sobre 96 por la base a la 4.
Entonces, el módulo de elasticidad de una sección en concreto en kilonewtons y en metros es igual a 3.900 por la raíz de 21 megapascales. Finalmente, 31.920. Yo lo pongo aquí positivo de una vez, pues porque me genera más fácil. Pero ustedes saben que esto es un negativo y que está en valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que queda 31.920 positivo. Sino que yo lo pongo directamente. Entonces, 31.920 por 360 por el módulo de elasticidad por la longitud. Y mayor pues a la inercia. Entonces ahí ya tenemos quién era la inercia, reemplazamos y simplemente decimos que la base es igual a 0.557 metros. Entonces eso, como está aproximado en valores de 5, la base va a ser 55 centímetros y la altura entonces es 1.5 de esa base que era 55. Finalmente, la altura es igual a 85 centímetros. Y ya, eso es como todo lo del parcial. Entonces aquí analizamos dos cosas. Bueno, vamos a analizar varias. Primero que hice un ejercicio isostático y uno hiperestático para que vean cómo se desarrolla. Después que hay que tener muy en cuenta si estamos haciendo superposiciones. ¿Por qué? Porque eso facilita que conozcamos las áreas, porque finalmente todo funciona así, área-momento. Pues por eso se llama así el tema. Hagamos las superposiciones de acuerdo a las tablas que el profesor les ha dado. Y yo les sugiero que grafiquen la deformación de cada una. ¿Para qué? Para que ustedes puedan analizar más fácil dónde está la deformación máxima. Y si el profesor no les pide que haya la deformación en tal punto, en tal punto, en tal punto, sino que simplemente les dice, haya la deformación máxima, ustedes ya sepan cómo, dónde poder hallarla directamente y no se enreden. Entonces, bueno, primero eso. Saber que el teorema 2 aplica a áreas y centroides y el teorema 1 solamente a áreas. Solamente a áreas, que este X sí o sí lo tienen que hallar para hallar la deformación máxima, pero que no se pongan a resolverlo uno por uno, sino que eso lo pueden meter en una graficadora online y pues que les diga si se acerca o no se acerca. Obviamente tienen que ser coherentes en que les quede en el rango donde están evaluando. Y ya después de la deformación máxima, evaluar lo de la sección. Tienen que ser muy conscientes que siempre todos los resultados van sobre EI, para que no se les olvide. Y ya, yo creo que eso es todo. Pues yo estaba muy en disposición a que ustedes se enteren. Por eso pues hoy como que les dejo el video grabado. Ya les voy a subir esta presentación. Y nada, cualquier cosa me escriben a WhatsApp, que yo estoy como pendiente estos días, porque sé que el parcial es el fin de semana. Hablo muy rápido, si necesitan algún problema, alguna duda, si algo no les quedó claro, escríbanme que yo trato de responderles lo más pronto posible. Y ya, no es más, pues eran